En esta parte de la diapositiva nos están mostrando cómo un RNA de transferencia desasilado sale del sitio E del ribosoma. En el sitio P se encuentra un RNA de transferencia que tiene unido el péptido que se está sintetizando. Y en el sitio A llegó un RNA de transferencia con un anticodón que forma puente de hidrógeno con el codón correspondiente que está en el RNA mensajero. En este caso lleva la glutamina. La glutamina hace el ataque nucleofílico para que se sintetice el enlace peptídico y el péptido quede unido al RNA de transferencia de la glutamina. Y queda un RNA de transferencia desasilado en el sitio P. Posteriormente está la translocación en el sitio. El RNA de transferencia que tiene el péptido que está en el sitio A pasa al sitio P. El RNA de transferencia desasilado que está en el sitio P pasa al sitio E para salir. Al sitio A llega un nuevo codón, llega el RNA de transferencia correspondiente a ese codón para continuar el ciclo de elongación de los péptidos. En esta parte entonces dicen hay una gráfica que corresponde a la iniciación de la traducción en eucariotes. Entonces nos están mostrando que el EIF3 se une a la subunidad pequeña, se une el RNA de transferencia iniciador de metionina en el sitio P, se une el EIF2 unido a GTP con el RNA de transferencia de iniciador, los cuales se unen al sitio P. Posteriormente se unen otros factores de iniciación, como EIF1, por ejemplo, que junto con el EIF3, pero básicamente el EIF3 impide la unión de la subunidad 60S, porque todavía no se ha unido el RNA mensajero. El RNA mensajero se une con el factor EIF4F, que está constituido por el EIF4E, que es el que se une al CAPI, el EIF4A, que es el que tiene actividad de licasa, y el EIF4G, que actúa como puente para la interacción con el ribosoma subunidad pequeña y con otras proteínas que se unen a la poli A. Entonces, una vez se une el EIF4F al RNA mensajero, ya el RNA mensajero se puede unir a la subunidad pequeña del ribosoma. Una vez se une a la subunidad pequeña del ribosoma, entonces factores de iniciación como el EIF3 y el EIF2 salen porque hidrolizan el GTP en GDP. Ya se une la subunidad 60S a la 40S para formar un ribosoma maduro 80S y continuar en la fase de elongación. Aquí en esta tabla nos están mostrando algunas diferencias en la traducción de eucariotas y procariotas. Por ejemplo, para la unión del RNA mensajero a la subunidad pequeña del ribosoma, 30S en el caso de los procariotas o 40S en el caso de los eucariotas. Para que se una el RNA mensajero a la subunidad pequeña, entonces se requiere que haya capping, se requiere que haya proteínas que se unen al capping como el EIF4F. Entonces la unión del mensajero con la subunidad pequeña se hace a través de proteínas. En el caso de procariotes, la interacción de la unión del RNA mensajero a la subunidad pequeña del ribosoma no está mediada por proteínas, está mediada por una interacción entre la secuencia de Chain-Dalgarno, que está en el 5'UTR de los RNA mensajeros procariotas, y una secuencia de nucleótidos que está en el extremo 3' del RNA 16S, que es el RNA ribosomal de la subunidad pequeña. En eucariotas hay una secuencia, pero no tiene la misma función de la secuencia de Chain-Dalgarno, que es la secuencia de Kozak. La secuencia de Kozak está alrededor del codón de iniciación. Más o menos esta sería la secuencia de consenso que trae el libro,
y aquí está representado que pueden haber varios nucleótidos. Lo que pasa es que aquí predomina la adenina, aquí predomina la citosina, aquí predomina la citosina, luego viene el codón de iniciación, aquí predomina la guanina. Esta secuencia de Cossack sirve para un escaneo que se hace del RNA mensajero para tratar de ubicar el codón de iniciación adecuado. Aquí pues ayuda en la interacción entre la secuencia de Chandler-Garno y el RNA ribosomal 16S. Primera aminoácido en eucariotes metionina, primera aminoácido en procariotes formil metionina, es decir, la metionina además de eso está con un grupo formilo. Factores de iniciación, dicen en eucariotes son más de 12, en procariotas son 3. Los ribosomas maduros son los 80S, los ribosomas maduros son los 70S, que son las uniones, en el caso de los 80S, de las subunidades 40S pequeña y 60S grande. Y en el caso de los procariotes, la 70S es la unión de la 30S pequeña y 50S grande. Regulación de la iniciación en los eucariotes. Entonces, uno de los mecanismos de regulación es a través de la proteína 4EBP. Cuando está desfosforilada, entonces está secuestrando e impide la unión del EIF4E con el capping y por lo tanto la iniciación del proceso de traducción. Una vez es fosforilada, por ejemplo, a través de la insulina, entonces se separa y libera el 4E para que se pueda unir con los demás componentes del 4F, se pueda unir al capping e iniciar el proceso de la traducción. El otro mecanismo de regulación es a través del EIF2. Entonces, si el EIF2 está desfosforilado, entonces se puede unir al ribosoma y puede haber iniciación de la traducción. Si el EIF2 está fosforilado, por ejemplo, por condiciones de ayuno, de inanición, entonces el EIF2 no se puede unir al ribosoma y por lo tanto la iniciación de la traducción estaría inhibida. En esta parte de la diapositiva entonces nos están mostrando la elongación. Nos dicen que tiene 4 pasos. El primer paso es la unión del aminoácido tRNA, segundo la formación del enlace peptídico, tercero la translocación y finalmente la liberación del RNA de transferencia desacilado del sitio E. Entonces, ya terminó la fase de iniciación, entonces el metionil tRNA iniciador está en el sitio P, está vacío el sitio A, al sitio A llega, traído por un factor de elongación que es el EF1A, unido a GTP, llega el RNA de transferencia que tiene el anticodo correspondiente al triplete del codón que está en el RNA mensajero. Una vez llega el RNA de transferencia adecuado, entonces se produce la formación del enlace peptídico. El péptido se transfiere del RNA de transferencia que está en el sitio P al RNA de transferencia que está en el sitio A. Posteriormente viene el proceso de translocación, que es mediado por otro factor de elongación que es el EF2, que también está unido a GTP. Cuando el EIF1A se detecta que hay una interacción adecuada entre el RNA de transferencia, el EIF1A hidroliza el GTP y queda unido a GTP y sale del sitio A. El EFG2, que es el factor de translocación, también está unido a GTP. Para poder translocar, es decir, mover una distancia equivalente a un codón, el RNA de transferencia que está en el sitio A al sitio P, el que está en el sitio P al sitio E, entonces hidroliza el GTP y queda unido a GDP. Y finalmente, entonces, se libera el RNA de transferencia que está en el sitio E y se puede iniciar otro ciclo de elongación en la síntesis de proteínas.